Buenas tardes a todos. Para mí es un placer tener hoy aquí con nosotros a Juan Luis Pinriel, aquí licenciado en Derecho, coach ejecutivo, valores y fortalezas. Y bueno, y ahora actualmente estás trabajando en el ámbito de la salud, ¿verdad? Sí, exactamente, en el ámbito de la salud privada, sí. Hoy, el lujo que tengamos aquí presentando su primera novela, ya segunda edición de esa primera novela. Eso es primicia total, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, en esta primera novela, que a todas luces es divertidísima, es el descubrimiento de Américo, donde nos sumerge en la vida de un urbanita cuya existencia se ve repentinamente trastornada cuando se encuentra inmerso en el corazón de la España rural. Así es. Bueno, entonces me gustaría aprovechar para que nos contaras por qué has elegido este género de humor y no otro. Pues, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Gracias a UNED. Es un absoluto regalo que pueda presentar aquí. Es un placer y lo que comento es un regalo. Y luego también muchísimas gracias a todos los que estéis, aparte de asistentes aquí, los que estáis en streaming. Y bueno, y también a Raúl de Librería Jesús, que ha venido aquí a dar la cobertura para el libro, por si después de que acabar el acto, alguno de vosotros queréis adquirir el libro y si queréis incluso hasta poderlo firmar. Pues mira, tema de humor, os cuento. La verdad es que el tema de humor fue un trabajo de un par de meses y además fue un trabajo que al principio no estaba pensado así. Ahora os contaré un poco, pero realmente la idea era buscar un tema, Laura, que fuese el tema de la España vaciada. Yo quería hablar de la España vaciada, luego comentaré. Y realmente yo quería escribirlo. Entonces empiezas a diseñar todo, historia, personajes, y empiezas a escribirlo y te das cuenta que el tono no llega. El tono no llega. Y dices, ostras, está demasiado reivindicativo, demasiado bronco, porque yo quería comentar unos temas que la gente que vive en los pueblos pues los tiene muy presentes, pero que muchas veces en las grandes ciudades no llegan. Y dije, pero ¿por qué vamos a sufrir en esta vida si lo que tenemos que hacer es vivir y vivir bien? Y entonces dije, bueno, pues voy a ponerlo con tono de humor. Y de repente empastó la historia. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que muchas veces la vida nos la tomamos demasiado en serio. Y aunque la vida es seria, hay que vivirla con diversión, Laura. Y entonces dije, voy realmente a sacar lo mejor de cada uno, pero que además no haya aquí ni héroes ni villanos y que realmente todo el mundo tenga para recibir, ¿no? Y lo puse desde el tono de humor y sobre todo también por otra razón, porque hay una cosa que, aunque ya sabemos todos que el humor de cada uno es diferente y que el humor a lo que a uno le gusta, a otro le ofende, pues entonces sí que hay una cosa que es muy universal en el humor, que es que los que habéis leído libros ya de humor o los que vais a sketch de humor, lo recordaréis fácil. Es que el humor comunica. El humor llega muy fácil a las personas, pero muy fácil, Laura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que buscaba es que era comunicar. No sé si habéis visto alguna vez en algún planteamiento de un humorista y tú te ríes un montón y luego estás pensándolo y dices, ostras, lo que me ha dicho. Hasta lo que me ha dicho, pero mira, pero me he reído, ¿no? Pero es verdad. Entonces, eso es lo que yo quería hacer, contarlos desde el punto de vista del humor. Entonces, fue por eso por lo que Américo se convirtió en una novela de humor. Así fue. Muy interesante. ¿Y por qué utilizar eso de la España vacía? A ver, ahora se habla mucho de la España vaciada, ¿vale? Y incluso es un tema de moda y lo están sacando todos nuestros políticos de todas las instituciones y administraciones que se quiere realmente apoyar a la España vaciada, ¿vale? Este libro, pues cuando yo lo comencé a escribir y tuve la idea, fue hace unos 10 años. Entonces empecé ya a escribirlo. Entonces, cuando realmente tampoco lo de la España vaciada no se hablaba, ni siquiera estaba prácticamente el término. Y yo personalmente tampoco conocía el término, pero yo sí sé lo que quería contar, ¿no? Entonces, sí que quería llegar a la gente de cómo contar cómo se vive fuera de lo que es una gran urbe, ¿no? Un urbanita, ¿no? Y luego también contar que realmente la vida es diferente y no nos damos cuenta de que es diferente. O sea, tanto para la gente que vive en la ciudad como para la gente que está viviendo en el pueblo, ¿no? Y entonces, que se vivan de temas, vidas diferentes, muchas veces cometemos el error
de intentar aplicar los mismos conceptos, las mismas ideas, las mismas formas de hacer y las mismas formas de relacionar en entornos que son diferentes. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces salen conflictos y también salen situaciones chuscas, situaciones muy divertidas, ¿no? Y entonces, claro, España vaciada con el humor y con estas situaciones divertidas, ¿qué pasó finalmente? Pues que al final es que el humor estaba planteado. Y fue por eso el tema de la España vaciada. Muy interesante. Además, casi como que nos motiva. Estando aquí en Calatayud nos motiva más a leer la novela. Y bueno, ¿y por qué surge el personaje de Américo? Pues mirad, el personaje de Américo, fijaros, al principio yo al personaje de Américo le cogí mucho cariño, ¿vale? Ahora os cuento el por qué es el personaje de Américo. Pero luego realmente ya veréis en el libro que al final acaba convirtiéndose el propio personaje, el personaje principal acaba siendo el pueblo. O sea, con todos los personajes que salen dentro del pueblo, ¿vale? Pero ¿por qué Américo? Mirad, yo aparte ya os ha comentado Laura que una de mis facetas profesionales es que yo soy coach ejecutivo, ¿vale? Entonces yo soy un convencido de que las personas tenemos derecho a equivocarnos, tenemos derecho a fracasar, tenemos derecho a hacer las cosas como queremos y una vez que nos equivocamos, tenemos derecho también a volver a empezar, a volver a superarnos y a volver a hacer las cosas y a que nos respeten. Entonces, muchas veces en nuestra sociedad, sobre todo en España, el que fracasa, vamos, en vez de ayudarte y echarte la mano, muchas veces te echan la mano pero al cuello, ¿no? Entonces, yo soy un convencido de que las personas tenemos unos recursos enormes para salir adelante. Entonces, ¿qué es lo que quise hacer? Quise hacer inicialmente con Américo un antihéroe, ¿vale? Un antihéroe en el que Américo fuese el típico hombre desastre, el típico hombre que no sabe hacer las cosas, el típico hombre que ha fracasado y que luego, pues, ver si podía salir adelante o no. Entonces, os confieso, os adelanto, esto va a ser un mini spoiler, que Américo es un cantamañanas. O sea, que ya en las dos primeras páginas os vais a dar cuenta que Américo es un cantamañanas, ¿vale? Pero además, profesional de los buenos. Entonces, pero claro, como tal todo cantamañanas, también tiene su corazoncito, tiene sus formas de hacer y, hombre, todo mal no lo hace, ¿no? Tampoco lo hace todo bien. Entonces, realmente, ¿qué es lo que pasa? Que Américo, tal y como sale en la sinopsis del libro, pues es un consultor que el pobre hombre pues, se nos arruina. Y entonces lo desahucian. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él, con su mentalidad de urbanita, que además con una mentalidad de urbanita un poco desmedida, para poder vivir, tiene que irse desesperadamente a un piso, o mejor dicho, una casa, en un pueblo, que es el pueblo de los suegros. Y entonces llega a ese pueblo y bueno, la vida del pueblo ya no es. Desde el momento que entra Américo y pisa ahí el pueblo, ya la vida del pueblo es absolutamente diferente, cambia radicalmente. Y es por eso por lo que inicialmente cogí el personaje de Américo, por hacer una lanza de que la gente realmente tenga el derecho de equivocarse, pero luego siga adelante. Esa es la idea. Realmente como que se reconvierte, ¿no? Me imagino. ¿Se reconvierte o no se reconvierte? No nos puedes dar ese... A palos, vamos, Américo entra de una manera, esto es como cuando tú entras por un sitio y de repente te hacen así y luego sales por el otro lado y ya no tienes nada puesto en tu sitio, pues es un poco lo que le pasa a Américo. Vale. Claro, porque él viene con sus ideas de gran consultor y luego se encuentra pues con la realidad. O sea que la realidad de lo que os he comentado de un pueblo nunca es la realidad de la ciudad. Entonces, claro, pero es que él piensa que sí. Entonces, claro, hay un pequeño error de concepto que tiene que aprender. Y eso es un poco la historia. Bueno, ¿y el resto de personajes, cómo surgen? A ver, pues si os soy sincero, los personajes surgieron casi como les dio la gana. O sea, que la idea era que dentro del pueblo ya lo veréis, el pueblo en sí es un pueblo donde por un lado están, digamos, las típicas instituciones de cualquier población, ¿vale? Ujú. Pero luego es uno de estos pueblos digamos, que están cerca de las grandes ciudades y que acaban construyéndose unos chalets muy baratitos en relación con lo que son las ciudades y hay mucha gente de la ciudad que vienen a vivir al pueblo, pero muchas veces acaban viviendo un poco separados de la gente realmente y de la vida del pueblo, ¿no? Entonces realmente hay como dos realidades que están conviviendo, muchas veces se imbrican, pero otras veces son paralelas, ¿no? Y entonces los personajes fueron saliendo pues poco a poco conforme Américo iba relacionándose con la gente del pueblo.
Entonces, esa es un poco más o menos la idea, lo que hizo. Básicamente, Américo, lo tenéis en la sinopsis, o sea, esto no es spoiler. O sea que, pero aunque fuera spoiler, algunas veces pues, puede ser, y si estuviera aquí mi editor, me estaría echando la bronca ya desde allá atrás, me estaría diciendo corta, corta y no cuentes esto, pero os lo voy a contar. Bueno, pues resulta que Américo cuando llega, pues, ¿qué hace? Pues como es un cantamañanas, lo primero que hace es meterse con alguien del pueblo sin querer. ¿Y quién es? El alcalde del pueblo que lleva toda la vida, directamente. Y entonces se pelean. ¿Y qué se le ocurre a Américo? Dice, ah, sí, que eres el alcalde. Pues por chulo te voy a quitar del puesto. Y voy a montar un partido político y te voy a sacar del puesto. Y ahí es donde comienza realmente la historia. Ahí es justo donde comienza la historia. Entonces es la lucha de que Américo quiere crear un partido político y empieza a prometer cosas a la gente del pueblo y claro, el alcalde pues también está ahí y quiere también defender su posición, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente se monta un batiburrillo porque claro, hay gente que está metida dentro del pueblo, digamos, las fuerzas de toda la vida, hay gente que quiere cambios, hay gente que no quiere cambios y de repente los que estaban ahí que no se metían con nadie, pero tampoco quería que se metieran con ellos, que son la gente, los urbanitas de ciudad, se meten también. Y entonces ahí, pues ya nadie es igual. Buena opción, ¿eh? Yo La- creo que estamos todos deseando empezar a leerlo y Mira, disfrutar de esta maravillosa novela. allí, mira, hay una cosa que sí que me costó trabajarlo, porque cuando tú eres escritor, muchas veces te pones a trabajar y muchas veces acabas enamorándote de algún personaje o queriendo un personaje. Y claro, a otras veces al personaje, a otros personajes que crees que son malotes o que no te gusta cómo se comporta con tu protagonista o con el que se mete con tu personaje preferido, pues entonces lo pones como peor. Ujú. Entonces, eso sí que me di cuenta. Al principio sí que al principio estaba yo con Américo y luego me di cuenta de que el personaje era el pueblo, era todo el mundo del pueblo. Cada uno realmente le daba al pueblo, le daba una personalidad y cada uno aportaba lo suyo, ¿no? Y lo que al principio lo tuve que reescribir, pues no me acuerdo si fueron 2 o 3 veces, muchos capítulos, para retocarlo todo. ¿Por qué? Porque aquí lo bueno que tiene esta novela, o por lo menos es lo que me han ido diciendo los lectores, aparte que es divertidísima, porque como has dicho, está en la segunda impresión, muchas gracias, es que aquí no hay ni héroes ni villanos. Aquí todo el mundo mete la pata, aquí todo el mundo hace cosas buenas, aquí todo el mundo hace cosas mal y al final todo el mundo acaba sacando realmente su forma de ser. Que oye, que somos humanos, hay veces que hacemos cosas y las hacemos bien porque queremos y hay veces que las hacemos mal aunque creemos que las estamos haciendo bien. Entonces aquí al final reciben todos, o sea, Bueno, hasta el cura. oye, como la realidad, ¿eh? Sí, como De, la realidad, sí, 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 de sí, la sí. novela La Verdad. Y bueno, ya nos has dicho un poco que el personaje favorito, al principio era Américo, luego ya el pueblo. Ujú. Y cuando pensaste en esa España vaciada, ¿te viene a la mente algún sitio en concreto? Como autóctono aquí de Zaragoza. Mirad, si lo digo, O no lo si, digas. no, no, digo que si dijera que es algún pueblo, alguno me daría un escopetazo de sal, porque, porque la verdad es que hay situaciones muy disparatadas, porque tú estás viendo el libro, estás leyendo una situación y dices, no puede estar pasando esto. Digo, no, es que está pasando, y dices. Y digo, hay algunas cosas que son situaciones que yo conozco que han pasado, ¿no? Pero realmente no hay un pueblo de referencia, es un pueblo de nuestra España rural, Ujú. cualquier España rural, y realmente podía ser cualquier pueblo. De hecho, mira, cuando hicimos la presentación al principio, en mayo del año pasado, la primera presentación, y pues la verdad es que una de las cosas que tiene este libro es que estoy muy agradecido a la gente y a todos vosotros, es que cuando lo leéis lo recomendáis, porque decís que es muy divertido. O sea que además es que os lo agradezco y si os gusta, por favor, os pido que lo hagáis. Pero fui una vez a una feria y a una feria de un libro a firmar. Y se me acerca un señor y me dice, oye, ¿tú eres de por aquí? Digo, no, no soy de por aquí. Dice, ya, pero tú conoces la historia de la tía tal. Digo, no.
la historia, ¿quién es esa señora? Y dice, hombre, es la personaje esta de aquí, la tienes aquí, es esta, es esta. Digo, pues señor, le juro que no la conozco de nada. Digo, que sí, tú debes tener aquí un amigo, familia, te la han contado. Digo, te juro que no. O sea, que realmente son personajes que realmente podemos encontrar en nuestras comunidades, ¿no? Habitualmente. Y yo creo que es un poco el éxito. Muy bien. Mm. Y si, no sé si la gente que nos está acompañando esta tarde le apetece preguntar algo a nuestro escritor. Porque a mí, si mientras tanto, si piensan alguna pregunta, ¿qué parte, si tuvieras que elegir una parte divertida o cómica o entre las dos cosas, no decir, mm, de tu libro, ¿cuál sería? Pues, os voy a fastidiar si compráis el libro porque os voy a hacer leerlo hasta el final, porque es el final. Mirad, el final es un sin Dios, directamente. O sea, es que es una escena muy grande y es que hay, no sé ni cómo la gente sobrevive. O sea, que es un final muy divertido, muy disparatado y además es que se van hilvanando las vidas de las personas, ¿no? Ujú. Porque muchas veces o lo que nos pasa en nuestras familias, en nuestros pueblos o en nuestras ciudades, que realmente somos amigos de toda la vida, somos familiares de toda la vida, somos compañeros de trabajo de toda la vida o somos compañeros de carta de toda la vida. Pero ¿qué pasa? Que tú a cada uno le asignas un rol, pero tú llevas tu vida y al final acabas hablando con este grupito de una manera, con este grupito de otra manera, con este grupito de otra manera. ¿Y quién eres tú? ¿Eres el de la partida del dominó? ¿Eres el de los viernes por la noche, yo qué sé, el club de lectura? ¿O eres el del padre, los tal? ¿O eres el del trabajo? ¿O eres todos? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando cada uno se relaciona, pues te relacionas con ellos, pero cuando realmente se meten todos en una misma costelera y se encuentran todos en una situación tensa, la gente reacciona totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se juntan en muchos en un ambiente totalmente diferente y ahí sí que ya es un desmadre. Bueno, pues Entonces, es el final, yo creo que es lo mejor. tenemos que llegar hasta el final. Está clarísimo para leer la novela completa. Un lector me mandó un mensajito, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, me mandó un mensajito, este lector es el amigo de un conocido. Entonces, el conocido y entonces luego me contactó y me dijo, Juan Luis, estás loco, tío. Digo, estás loco, ¿cómo se te ha ocurrido esto? Y digo, realmente no se te ha ocurrido, porque muchas veces los escritores, o por lo menos a mí me pasa esto, tú creas una historia y tú lo vas escribiendo. Y yo inicialmente, no sé si vosotros habéis escuchado alguna vez cómo se crea un libro. Yo os cuento, os traslado cómo yo he creado mi libro. Vale, yo he hecho una escaleta. O sea, la idea de la escaleta, ¿qué es? La escaleta es que tú te vas poniendo por capítulos, te vas poniendo unas cosas que probablemente van a pasar. Y tú vas haciendo el seguimiento de esa escaleta. Vale. Bueno, pues a partir del capítulo 3 la escaleta, adiós. ¿Por qué? Porque los personajes tomaban el control de la historia y iban haciendo cosas que realmente te venían sobre la marcha. Entonces tú tenías que ir cambiando toda la escaleta y al final tengo la escaleta del principio, porque la tengo, porque soy un maniático y me gusta siempre ver los cambios, y tengo la escaleta final, que es como está hecho el libro, que no tiene nada que ver, Laura, ni el final ni el transcurso de la historia. ¿Por qué? Porque realmente los personajes todos acaban cogiendo su personalidad, su forma de ser, su forma de expresarse, sus intereses. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando todo el mundo tiene intereses diferentes, pero los metes en una cajita, resulta que tienen que intentar ponerse de acuerdo. Pero claro, cuando están las emociones por medio, no te pones de acuerdo. Entonces, y eso es un poco lo que pasa. Muy bien. Y has pensado, yo sé que es pronto, que bueno, que has sacado ahora la primera, pero ¿has pensado si va a haber segunda? Tengo la segunda ya. ¿Ya tienes la segunda? Mirad, realmente estaba escribiendo otro libro de humor, ¿vale? Estuve hablando con el editor y estaba escribiendo un segundo libro de humor. Pero hemos recibido muchos comentarios de los lectores de que querían saber qué pasaban con los personajes del pueblo. Decía, yo, Juan Luis, no me puedes dejar así. O sea, a la chica esta, ¿qué le pasa después? O al hombre este, y dices, hombre, ¿y después de lo que ha pasado? ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Y os juro que no, hace unos meses, o sea, para diciembre por ahí, no tenía pensado hacer una segunda parte de Américo, ¿no? Del pueblo.
Y un día estaba comiendo con mi editor y le dije, jo, Julio, me pasa esto, es que la gente me está diciendo esto. Y dice, pero vamos a ver, si la gente se lo está pasando bien, ¿tú te lo has pasado bien? Digo, sí. ¿Y tú crees que puedes retomar las vidas de los personajes? Y digo, pero claro. Y dice, ¿y por qué no lo haces? Y me puse. Entonces empecé a escribir otra vez la escaleta y entonces ya sabéis que ahora ha sido en Zaragoza la 5 Marzada, que es fiesta. Entonces esos días yo me he ido de vacaciones porque quería descansar y ver si podía hacer una escaleta. Y ya tengo toda hecha toda la escaleta y empecé a escribir. O sea, realmente tengo ya escrita una segunda parte, un trocito de la segunda parte, lo tengo todo hecho, donde además el personaje ya va a ser el pueblo en sí. O sea que cada persona ha cogido Laura tanta entidad, tanta fuerza, tanto perfil, que realmente estoy contando la historia desde otros personajes que en sí no son Américo. Obviamente Américo está ahí, ¿vale? Pero son otros personajes los que están tomando el control y el pueblo es el que está tomando sus decisiones. O sea que al final parece que Américo vino a mangonear el cantamañanas y ahora parece que Que se queda. ¿qué hay? Eso ya no lo digo. No se queda, no se queda, pero por lo menos Sí, es sí, eso. sí. No sé si los que nos siguen o los que estáis aquí os apetece aprovechar y preguntar algo. Hola, buenas tardes. Bueno, Enhorabuena por esta publicación y por esa continuidad que nos dices. muchas Me gracias. gusta mucho el título, El descubrimiento de América. Mire, dicho de América, Sí. es que es lo primero que me vino a la mente. Pensé, bueno, pues será algo relacionado, pero claro, estoy viendo que es totalmente diferente. Pero ¿pensaste en hacer ese juego de palabras, el descubrimiento de América, parecido al descubrimiento de América, o no tiene nada que ver? Jo, pues mira, te voy a decir, esa pregunta es muy buena y además me hace ilusión de respondértela, porque además te cuento, mira, cómo sale el personaje de Américo, que me lo has preguntado tú y te he dicho que quería que creciese, que tuviese derecho a equivocar y que realmente nos viéramos todos reflejados porque en algún momento todos hemos ido a Américo, todos en algún momento hemos hecho una faena, o hemos metido la pata y estas cosas. Pero claro, ¿de dónde sale Américo? Pues mira, yo tenía que buscar un personaje. Entonces yo llevo muchos años escribiendo y tengo relatos cortos. Entonces, tengo un relato que escribí sobre un personaje. Y ese personaje, que era un relato, que era un relato sobre muy corto, además estaba haciendo unas pruebas de relatos para poner relatos truculentos. Y entonces dije, voy a coger y voy a hacer un personaje un poco truculento. Y entonces al personaje le dije, mira, lo voy a poner nombre Américo y se quedó ahí el relato. Cuando decido el tema y la trama, claro, tengo que ponerle un nombre al protagonista. Y digo, ¿y qué nombre le pongo? Y de repente pensé, ostras, realmente este hombre que es tan truculento, que es tan bruto, realmente muchas veces las personas podemos llegar a ser brutas, pero realmente no lo somos habitualmente. Las personas normalmente somos amables, somos educadas y de repente un día nos da el gen bruto y hacemos una burrada, pero no tenemos por qué ser brutas, sino que nos hemos comportado de una manera bruta. Y dije, bueno, voy a coger a Américo y realmente lo voy a transformar en una persona diferente. Entonces, cogí a Américo y entonces lo trasladé a la historia. Y entonces realmente como Américo era un personaje que lo estaba en ese momento redescubriendo, digo, mira, pues voy a poner el descubrimiento de Américo. Y claro, como acabas de decir, si tú metes en Google el descubrimiento de Américo, automáticamente Google te dice, no, querías decir de América. Y tú dices, que no, que quiero decir, y te peleas con Google hasta que al final encuentras mi libro en internet y las reseñas y todas esas cosas, ¿no? Pero por eso fue el descubrimiento de Américo, fue de pura casualidad. Además, es una pregunta muy inteligente porque sinceramente no me la ha preguntado hasta ahora nadie y realmente la historia es ahí, o sea que Américo tiene un pasado oscuro. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más que tengáis? La gente de streaming por ahí o a nivel personal, ¿no? Sí, mira, aquí tenemos ahí una pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias también por la presentación. No nos has dicho en realidad a qué pueblo
¿en qué pueblo te habías centrado? Esa pregunta sí que me la hacen siempre. Bien, yo te voy a decir, yo soy de pueblo, de un pueblo muy pequeño, Sí. que hay aquí de Calatayud, Mm, y además, por mi profesión, he estado en muchos pueblos pequeños. sí. Y te puedo decir que tú hablabas con mucha seguridad de cómo se había comportado Américo al centrarse en este pueblo y cómo había reaccionado la gente. Pero yo ahora estaba pensando en esos muchos pueblos que he recorrido y que ninguno es igual, porque te podría hablar horas enteras de la idiosincrasia de cada uno de ellos. Tienes toda la razón. Entonces, no sé que si esto de algún modo lo has hecho universal Mira, tienes toda la razón. o te has centrado en un pueblo concreto que no nos quieres desvelar. Sí, por si acaso, ¿no? Mira, es una pregunta y además es una reflexión brillante. Mira, sí tienes toda la razón. Mira, en cada pueblo tienes una idiosincrasia radicalmente diferente, hay unas historias diferentes, de familias diferentes, hay un planteamiento diferente. Yo soy personalmente de 3 pueblos diferentes, ¿vale? He sido, o sea, he estado en un pueblo chiquitito que hoy en día ya no es ni pueblo. Luego en un pueblo chiquitillo que todavía sigue siendo pueblo y luego en un pueblo grande, ¿vale? Y sí que es cierto que no tiene nada que ver. Entonces, cuando yo estuve escribiendo la idea del pueblo, yo lo que quería era realmente sacar temas que pasan en los pueblos, ¿no? Que muchas veces son temas comunes. Entonces, lo que hice fue coger unos cuantos temas que yo quería sacar y entonces lanzarlos en un pueblo y crear un pueblo con una idiosincrasia, como bien has dicho, donde hay una serie de personajes. Entonces, los personajes están muy claros, están muy marcados y además cada uno de ellos saca un tema. Entonces cada uno saca un tema, o sea, un tema muy concreto de situaciones que se ven en los pueblos, ¿sabes? Y sí que es cierto. Entonces no me centra en un solo pueblo. Sí que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el turismo rural, yo me muevo mucho por los pueblos y voy siempre, o sea, estoy siempre que puedo, salvo en el frío polar de nuestro invierno, que la nieve a mí me da un poco de respeto, pero el resto del año me gusta mucho hacer turismo rural y voy allí a ver muchos pueblos. Y al final de ahí sacas escenarios. Sacas escenario. Entonces, hay escenarios, hay entornos que dices, anda, pues mira, está el escenario de aquí que lo he cogido de un pueblo, el otro escenario que lo he cogido de otro pueblo, y luego sí que también luego la imaginación te lo reconstruye y lo pone ahí todo. Pero sí que es una muy buena reflexión y una muy buena pregunta. Tienes razón. Sí que es verdad. Gracias. ¿Así alguna pregunta más que tengáis? Ah, Gracias, Juan, por venir. mm. Una pregunta, ahora que nos tenemos esta novedad de que va a haber una segunda parte. ¿Para qué habrá hablado? Yo ya quiero verlo. Quería saber si va a ser realmente llano, como decías, que el poder del libro lo va a coger todo el pueblo, o Américo queda en una segunda parte, has dicho. Entonces, ¿vamos a tener el descubrimiento de otro personaje o no? ¿Va a resurgir? No queremos saber quién es, no me hace falta que lo delates, pero realmente te has basado, igual que le has cogido ese cariño, has descubierto y redescubierto a Américo. ¿Alguno de los otros personajes también de los que vas a elegir ahora como personaje es también otro descubrimiento de esos que tenías guardado en algún cajón? No, o van a seguir siendo los mismos personajes. ¿Aparece alguien nuevo o descubres a alguien más? Vamos a ver, esa pregunta es muy buena y a ver cómo te la respondo a ver, a ver, a ver, mirad, cuando creé el libro con Américo, inicialmente obviamente Américo iba a ser el personaje principal, pero esto es como siempre, o sea, tú coges a una persona que está vestida de blanco, por ejemplo, la pones en una cajita de barro
con más gente que está llena de barro y tú la metes un poquito y de repente te das cuenta que tiene hasta las perneras de los pantalones manchadas de barro. Y luego se cae y al final, pum, cae abajo y al final te das cuenta de que ya no sabes quién es quién. Vale, pues con el libro pasa lo mismo. O sea, con Américo pasa que al principio es el personaje principal, y de hecho se llama así, el descubrimiento de Américo, y realmente es una reivindicación de lo que os he comentado, de que la gente tiene capacidad y si queremos nos podemos reinventar, ¿no? Pero realmente el pueblo acaba cogiendo poder, acaba cogiendo protagonismo muchísimos personajes, pero como este libro es finito, es muy finito, ¿vale? Solo son 250 páginas, que, bueno, ni eso, 240 páginas. Mi editor me dijo, no te pases de las 250, a la orden. Entonces, son 240, entonces, ¿qué pasa? Que hay algunos personajes que sí que estaban un poco más soterrados porque hay unos que tienen mucho poder. Entonces, en esta segunda historia, la historia ya está diseñada, pero sí que es cierto que hay personajes que tienen tal presencia dentro de la historia principal que sí que van a estar. Vienen nuevos personajes, porque ya sabéis que en esto, cuando hay palos, todo el mundo quiere meterse dentro. No sé qué pasa, y cuando hay una pelea, en vez de salir todos corriendo, todos vamos corriendo allí a ver y a sumarnos, ¿no? Bueno, pues entonces en la segunda historia sí que personajes que estaban en el libro y que acaban saliendo con fuerza, siguen teniendo esa fuerza, pero sí que también van saliendo otros nuevos que la verdad es que tienen muchos más recursos, porque ya se están metiendo en medio Esto es como todo, ¿no? Quiere decir que cuando hay dos que se están sacudiendo y que están muy protagonistas, pues todo el mundo los mira, pero de repente se mete un tercero y todo el mundo mira al tercero, ¿no? O sea, ahí acaba perdiendo, como antiguamente pasaba en las corridas de toros, que estaba el torero con el toro y de repente saltaba un espontáneo y ya todo el mundo se olvidaba del toro y del torero y miraba lo que hacía en el espontáneo, ¿no? Pues entonces esto es lo que va a pasar en la segunda parte. Sí, sí, pero ha sido gracias realmente al poder que tienen los personajes dentro del propio pueblo. Además, lo bueno que tienen, mira que lo hice además de una manera idea. Eso además te acabo de responder la pregunta, que además ha sido buena, muy buena. Mira, tenemos poco tiempo muchas veces nosotros y llevamos una vida muy mala. O sea, quiere decir que estamos todo el día corriendo. ¿Cómo puñetas te lees hoy en día un libro? Si como te cojas unos capítulos largos te vuelves loco. Entonces, una de las cosas que hice para dar tiempo, protagonismo a todo el mundo es hacer los capítulos muy cortos, ¿vale? Entonces, ¿qué significa los capítulos muy cortos? He hecho los capítulos que si os veis los capítulos suelen tener 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas. ¿Y cómo está diseñado? Para que veáis un poco la historia. Esto es, digamos, la mesa, que es el pueblo. Entonces yo levanto la cámara, bajo la cámara y voy hasta este sitio, hasta este escenario. Y hay 2 o 3 personajes interactuando. Leéis 2 o 3 páginas y los dejo. Y me voy a lo que hacen en el pueblo otros personajes. Voy aquí, pop, y hago lo mismo, por lo que leéis otras 2 o 3 páginas. Entonces, si estás muy cansado, te lees 1 o 2 capítulos en el día y ya está. ¿Vale? Y si estás un poco más liberado, te lees otros capítulos más, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando voy levantando la cámara y voy bajándola, pues entonces vas viendo nuevos escenarios, nuevos personajes. Pero claro, pero los personajes no son estáticos, se mueven dentro del pueblo como locos. Entonces, claro, a lo mejor levanto aquí la cámara y me encuentro aquí a un personaje de otra escena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso os lo advierto, esto, luego no me digáis que no os lo he avisado, esto es adictivo. ¿Por qué? Pues porque tú te lees un capítulo, estás con 2 o 3 personajes y claro, dices, ostras, sí que les va a pasar a estos. Y claro, y de repente te vas al otro capítulo y ves que están hablando otros personajes y sigues leyendo, 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 leyendo y cuando te has dado cuenta te has metido en la mitad del libro sin darte cuenta, porque estás todo curioso. Ya sabéis que las personas somos gatos curiosos muchas veces, cuando queremos saber algo estamos ahí leyendo, buscando y la curiosidad muchas veces nos pierde. Y una de las cosas que me ha dicho la gente, sobre todo, es que el libro engancha precisamente por este tipo de estructura. A los que estáis en streaming, si vais a comprar el libro, que por supuesto comprarlo, que lo tenéis aquí a Raúl, el libro y a Jesús, o sea que, pero si lo vais a comprar y estáis haciendo posiciones, tened cuidado, porque una amiga mía que estaba haciendo posiciones me dijo, mira, Juan Luis, te compro el libro y ya me la leeré después de que haga las oposiciones. Digo, vale, perfecto, digo, pero ten cuidado con esto porque el libro es adictivo. Y no me hizo caso. Y me manda un mensajito por WhatsApp a los 3 o 4 días, Juan Luis, que es que está un poco cansada de estudiar, me he puesto a leer el libro. Y entonces a la semana por ahí me manda un WhatsApp y me dice, cabrito, no puedo soltar el libro. Y yo dije, te lo avisé.
O sea que yo os digo que es un libro que como te enganches con la historia, como aprecies un poco el movimiento de Américo y todos los que se le acercan y todos los que se le enfrentan y todas esas cosas, realmente es una historia que engancha. Bueno, pues yo creo que con estas palabras, Juan Luis, podemos dar por terminada esta presentación del libro y aprovechar que te tenemos aquí para que nos puedas firmar. Perfecto, yo estoy encantadísimo. Si alguno de vosotros queréis que os firme el libro y queréis adquirirlo, yo estoy súper encantado. Os agradezco muchísimo que a los que habéis asistido en streaming, sobre todo a los que habéis venido también aquí en presencial, porque, oye, habéis dedicado un tiempo de vuestra vida, además os habéis venido aquí expresamente a escucharme y gracias también por las preguntas. Yo la primera. ¿Para quién te lo firmo? Espera, déjame el bolígrafo. Debo mangar. Para Laura. ¿Mm?